Esto es Dieleyeto, el podcast de ADEPRIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa. Bienvenidos todos al episodio número 13 de Dieleyeto. Hoy estamos muy emocionadas con Mariam porque tenemos un invitado especial. Estoy segura que si han seguido nuestras recomendaciones de escuchar el podcast y seguir en las redes a Alianza Cristiana para el Huérfano, no va a ser nadie nuevo, ¿verdad? Él es muy conocido en estos rumbos, pero quisiéramos que tú te presentaras, David, que nos contaras un poquito pues de tu trabajo, y muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotras en este episodio número 13. El tema es la importancia del padre en la crianza de los hijos, y qué mejor que tú, David, para acompañarnos en este episodio. Bueno, muchísimas gracias, Astrid, Mariam, es un gusto poder estar junto a ustedes y para mí también de parte de ACH y a título personal es emocionante ver todo lo que está haciendo ADEPRIC, que es llenando un espacio realmente muy importante en Guatemala en todo en cuanto a la familia y la libertad religiosa. En cuanto al trabajo de ACH, Alianza Cristiana para los Huérfanos, sirvo como el director ejecutivo y nuestro fin principal es involucrar a la iglesia local en el servicio y cuidado de los niños, niñas y adolescentes vulnerables, ¿verdad? También buscamos ser como se ve como una sombría quizá para diferentes organizaciones, siempre promoviendo la colaboración, porque en Guatemala, como en otros países, hay muchísimas organizaciones, misioneros, personas que están trabajando a favor de la niñez y adolescencia y muchas veces muy aislados, ¿verdad? Entonces buscamos conectar, servir como puente entre las diferentes organizaciones que están trabajando a favor de la niñez y adolescencia. Y aparte sos esposo y papá de 3 niñas, ¿verdad? Y psicólogo, recuerdo, si no recuerdo mal. Sí, es cierto, sí. Sí, eso es importante mencionarlo por el tema que vamos a ver. Creo que es valioso que la gente escuche. Sí, también, sí, voy a hablar como papá y no tanto de la teoría, sino de la práctica, de las cosas que he aprendido en el camino, ¿verdad? En estos años que he tenido la dicha de ser papá. Así que muchas gracias por este espacio. No, gracias a ti. Es importante que platiquemos eso también. Yo he seguido, como decía Astrid, el podcast de ACH, Religión Pura, y me recuerdo hay varios episodios, incluso donde tú con Aisha dividen por edades cómo es la forma, ¿verdad?, de criar a los hijos. Entonces creo que en un episodio no lo vamos a poder resumir, así que vayan a Religión Pura a revisar esos episodios, pero de alguna manera creemos importante en este mes se celebra el Día del Padre y tuvimos en el episodio anterior a Rafa, que nos ayudó también en el tema de la importancia del papá, la relación como con Dios y un poco como con la familia, ¿verdad? Y del rol como esposo, pero en este caso vamos a hacerte algunas preguntas y la conversación quisiéramos que rondara también un poco que toda esa sinergia de ser papá y también cómo la psicología te ha ayudado a tener herramientas para entender cómo se comportan los niños. Por otra parte, diría yo también, y algo muy importante es entender los principios bíblicos que encontramos sobre la crianza de los hijos. Principios que vemos desde el Antiguo al Nuevo Testamento y cómo al final como cristianos tenemos que basarnos en estos principios bíblicos y en la manera que nosotros criemos a nuestros hijos y tengamos pongamos en práctica, digamos, cualquier herramienta, cualquier ideología o cualquier como sistema de pensamiento de crianza no sea en contraposición a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, quizás hacer un poquito esa sinergia y vamos a empezar con una pregunta. No sé si me ven, que creo que me trabé. ¿Ahora sí? ¿Sí?
No, ahora sí ya va. Para los que nos están escuchando, les contamos que esta reunión la estamos haciendo en Zoom, así que perdón por los inconvenientes de tecnología. No estamos en nuestro estudio que normalmente lo hacemos, pero les decía que vamos a empezar con esta pregunta y es, David, ¿qué rol o qué influencia, qué responsabilidades tiene el padre de familia en la crianza de los hijos? Sí, y muy buena pregunta. Yo creo que, quiero o no, vamos a ser muy influenciados por nuestra cultura, ¿verdad? Es algo que tenemos que reconocer. Vamos a hablar un poco de la ciencia, que para mí, lejos de ser como un enemigo a los principios bíblicos, realmente reafirma muchísimo de lo que podemos aprender de la Biblia. Pero este tercer lente es muy importante analizar, que es el lente sociocultural. Pero entonces, si yo te pregunto, aquí en Latinoamérica, ¿qué es el rol del padre? Principalmente se ve como el que provee, ¿verdad? Que genera algún tipo de liderazgo, ¿verdad? El que se siente en un lugar en la mesa, ¿verdad? O sea, él es como que el jefe de la casa. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos o otros países, ya el papá tiene un rol muy diferente, un poco más involucrado quizá. No es extraño ver a un papá cambiando el pañal de un bebé, en donde a veces, yo sé que en Latinoamérica se ve que es el trabajo de la mamá únicamente, y no creo que sea así el caso. Entonces, en cuanto a ese rol del padre, realmente tenemos que entender o analizar desde la perspectiva de que es una responsabilidad de ambos. ¿Sí? Sí, ciertamente las responsabilidades cambian un poquito según muchos factores y que vamos a ver que realmente lo que la Biblia nos dice no da tantos factores, ¿verdad? Como te digo, muchas veces lo que hemos aprendido en nuestros hogares o lo que hemos visto en la tele influye mucho más y nos acostumbramos a un cierto rol que podemos tener. Pero sí, la Biblia sí es clara en que debemos como padres ejercer cierto liderazgo en nuestros hogares, ¿verdad? Debemos tomar iniciativa, debemos ser aquellos que van de la cabeza, ¿verdad? Y ese es el modelo que se usa, ¿verdad? Que somos como la cabeza de la casa. Ahora, en otras partes de la Biblia habla muy claramente que solo por ser cabeza no quiere decir que sea mejor o que sea más importante, ¿verdad? Que cada miembro del cuerpo juega una función importante, ¿verdad? Entonces también muchos padres quizá agarran estos versículos de la Biblia y se autoexaltan, ¿verdad? Y dicen como que, bueno, aquí quien manda soy yo, porque soy la cabeza. Yo tengo un rol más prominente, tengo un rol más importante. Y eso se ve muchísimo, ¿verdad? Pero obviamente la Biblia nos enseña otra cosa, de que ser cabeza y no cola realmente es servir, ¿verdad? Porque eso es lo que nos modela Jesús, que él siendo cabeza de todo, incluso cabeza de la iglesia, vino a humillarse, a bajar de un nivel en donde él sirve a las personas, sirve a los niños, se humilla, sale del carril sociocultural de su tiempo para realmente dar ese ejemplo de servicio, ¿verdad? Entonces, eso para mí es muy importante para comenzar, ¿verdad? Que podamos entender que somos muy influenciados por nuestra cultura y creo que si seguimos a la Biblia y la ciencia, como digo, que se confirman muchas veces, vamos a salir de la norma cultural muchas veces. Y qué importante lo que mencionas, David, porque creo que en algún momento nosotros hemos visto al papá como el proveedor. Y ahí se queda, digamos, no como aquel que puede criar con ternura, que puede ser corresponsable, como tú lo dijiste, en todo lo demás que se considera maternal, ¿verdad? Como cambiar un pañal, que creo yo que por lo menos en mi caso, mi esposo ha cambiado varios pañales, pero no es la regla, ¿verdad? Como tú bien dices, la cultura forma muchos patrones y hasta cierto punto ser un papá intencional, un padre que refleja, y esa va mi siguiente pregunta, digamos, que refleja el amor de Dios como nuestro padre, digamos, que trata de reflejar ese amor en su hogar, va a ser contracultura. Y quisiera que habláramos un poquito más de eso, porque ¿cómo podemos nosotros, o bueno, los hombres, ¿verdad? Porque Mario y yo no lo podemos hacer, pero
cómo los hombres en su hogar pueden reflejar el amor del padre a sus hijos y cómo ese reflejo de amor va a jugar o cuál es la importancia, digamos, en la crianza, al final, en el desarrollo de sus niños, sin importar ni el sexo ni en la etapa de crecimiento en donde se encuentren. Claro, claro. Y algo sumamente importante de lo que dices, Astrid, es que sí cambia el rol que yo tengo, y estábamos hablando antes de grabar, que hoy, o sea, ahorita en mi casa tengo una bebé de 1 año, 4 meses y 2 niñas de 6, ¿verdad? Y veo, o sea, 5 años de diferencia, pero es increíble ver el diferente rol que necesitan de parte de un padre en cada etapa donde están. Y estoy seguro, porque ya lo he vivido también, en una adolescencia se va a ir moldeando, se va a ir cambiando. Así que tenemos que aferrar no tanto a las responsabilidades que tenemos, porque eso puede cambiar, o sea, las funciones, pero realmente a quienes somos, ¿verdad? Nuestra identidad. Empezando desde el lado de la ciencia, o sea, primero y luego como que lo jalamos ahí a lo que nos dice la Biblia, pero estadísticamente, hogares en donde hay papás presentes, esa palabra que tú dijiste es sumamente importante, intencionales, ¿verdad? Están llegando y no lo ven como que, bueno, ahí están mis hijos y encienden la televisión y ya, que se diviertan, ¿verdad? Ellos solos. No, o sea, ellos realmente toman su rol en serio, están de una forma intencional buscando conectarse con sus hijos y estar presente, si bien no pueden estar todo el día quizá porque están trabajando, ¿verdad? Según sus funciones, porque tal vez el papá es quien trabaja y la mamá no. Ese es un ejemplo, pero hay muchos escenarios que podríamos explorar. Pero según la ciencia, o sea, niños que tienen papás en casa tienden a tener un coeficiente intelectual o IQ más alto, tienen mejores habilidades de lenguaje y mejores habilidades cognitivas. Muchas veces terminan el diversificado, digamos, o terminan el colegio, sus estudios. Es mucho más probable que un niño lo haga si tiene un padre en casa. Y vemos una serie de consecuencias, patrones, mejor dicho, en hogares donde no tienen un papá presente, ¿verdad? Entonces, de ese enfoque como sociológico, se podría decir que se ha estudiado y ve que, o sea, obviamente el rol del padre es importante. Ahora, cada hogar va a ser diferente, ¿verdad? En mi casa, hoy por hoy, yo estoy trabajando desde casa. Una cosa que suena tan lindo, ¿verdad? Pero es aún más difícil, porque y si ustedes han escuchado nuestro podcast, en algún momento han escuchado los gritos de mi bebé, porque está como tocando la puerta mientras grabo y yo como papá muchas veces lucho con esa culpa que estoy tan cerca, pero no estoy ayudando a mi esposa y así. Pero nosotros, lo importante que tenemos con mi esposa es una comunicación constante, arraigada en una humildad y corazón de servicio. Y yo les digo eso no como que ya lo logramos, sino como una meta hacia donde vamos, porque muchas veces me cuesta, ¿verdad? Pero voy, ¿verdad? Y la pregunta más frecuente que hago en mi casa, mi esposa, es: ¿qué necesitas de mí? Porque estoy, principalmente, la Biblia es sumamente clara, que claro que soy papá, pero también soy esposo, y el llamado a ser esposo es amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Dando su vida en sacrificio. Entonces, yo creo que muchas veces estamos acostumbrados como papás a verlo como nuestros derechos, ¿no? Y llegar a la casa que estamos cansados, como, yo lo que quiero es sentarme a ver televisión y tomar una Coca-Cola y que no me molesten, ¿verdad? Pero tener hijos de verdad es un llamado a sufrir. Es un llamado a poner nuestro ego a un lado y decir, eso es lo que yo quisiera, pero entiendo que Dios me ha puesto en este punto por una razón, y así que voy a poner a un lado lo que yo quisiera para estar presente con mis hijos. De verdad, yo trato que todas las noches, por ejemplo, acuesto a mis niñas grandes. Lo he hecho desde siempre. Y tenemos una historia que yo creo que he contado ya más de 600 episodios de esta historia. Ya tenemos cuántas noches que les he acostado, o como 1000 tal vez, ¿verdad? Un elefante que se llama Macy. Y todas las noches me dicen, papá, ¿y Macy? Y yo así como, ay no, de verdad, pensando, ¿qué va a hacer Macy? Macy ha hecho de todo, ¿verdad? En mi mente. Y hay veces que yo digo, lo último que quiero hacer es acostarme aquí a la par de ellas y contarles una historia.
Pero en esos momentos sí se refleja que estoy priorizando una conexión que yo pueda tener con ellos. Porque también el rol de papá no solo es proveer, ¿verdad? A un nivel superficial sí lo es, ¿verdad? Que proveemos para nuestros hijos, estamos para guiarlos y para instruirlos y orientarlos. Pero lo más importante es la relación que podemos tener, ¿verdad? O sea, tengo que recordarme que lo más importante que yo puedo dar, aparte de como un conocimiento de Jesús, que tampoco se lo puedo empacar y dar, ¿verdad? Como un regalo, pero aparte de eso, y involucrado en eso, soy yo, es la relación, la confianza que pueden tener conmigo. Ese es el regalo más grande que les puedo dar, ¿verdad? En esta etapa he escuchado varias prédicas sobre como papás y no sé qué, y escuché justo un señor que decía, bueno, yo quiero ser el papá que mis hijas digan, o que le pregunten a mis hijos, ¿y quién te enseñó a leer y memorizar la Biblia? Y que ellas digan, mi papá. Y digo, o sea, suena bonito, pero sumamente egoísta, porque se trata de mí y cómo me va a dar a conocer mis hijas, ¿verdad? Entonces, constantemente también tenemos que estar recordando, analizar nuestras expectativas y llevar nuestras motivaciones delante del Señor y preguntarle, Dios, ¿qué de aquí yo he ensuciado? O sea, ¿qué de mis motivaciones y roles y responsabilidades yo he distorsionado por mi lado pecaminoso, ¿verdad? Porque yo todo, o sea, si fuera por mi carne, toda relación buena lo voy a distorsionar. Entonces también como analizando mis motivaciones. Perdón que les hablé de como 5 temas y no sé si alguna de ellas respondió a tu pregunta, pero ahí vamos. No, sí, seguro. Y qué bueno que das el ejemplo también de cómo como cada casa es un mundo y de cómo, digamos, tú como papá haces ciertas cosas constantes y estables para tus hijas que ellas saben qué esperar de ti. Y me pongo a pensar también la idea de cómo ves de la importancia de las disciplinas espirituales. Se me venía ahorita a la mente que tú le enseñes a tus hijos eso, porque justo en el episodio pasado hablábamos con Rafa y un punto que yo le resaltaba era que era tan necesario mostrarle a nuestros hijos su naturaleza pecaminosa desde que la empiezan a mostrar. Justo recientemente yo tengo una hija de 2 años y bueno, al principio, y tenemos una sobrinita de 1 año, cabal 1 año, 1 año, 1 mes creo que tiene, o solo 1 año, no recuerdo. Tiene 1 año y ya empieza ella como a querer jugar con Aria, ¿verdad? Y cuando están en la casa de los abuelitos, ya los últimos días me ha tocado regañarla porque no quiere jugar con ella, con la chiquita, mi hija, y es como, no, y están los abuelitos y Abu, vení acá, o sea, ya hay como, tiene que dividirse la atención, ella tiene que aprender que ella no es el centro de atención porque ella es la primer nieta. Y entonces desde ahí estamos con mi esposo, era mi amor, así no, tenés que compartir, tenés que perdonar, tenés que hacer todo lo que no le va a salir naturalmente y lo que no nos sale a nosotros naturalmente. Entonces, ¿cómo dirías tú o qué si pudieras enlistarnos algunas disciplinas espirituales que como papá has hecho tú o recomendás hacer tú o querés hacer también si no lo has logrado con tus hijos, ¿verdad? A mí se me viene a la mente y para compartirles otra anécdota, hace como 1 mes pudimos empezar a leer la Biblia con Eduardo en las mañanas, porque ¿cómo cuesta, verdad? Con niños, ¿cómo cuesta? Que en la noche estás cansado, que en la mañana se despiertan temprano y ya están ahí. Pero dijimos, va, ¿sabes qué? Levantémonos tipo 6, que ya despierta, nos sentamos en la sala y leemos la Biblia. Los primeros días la leíamos en el celular, ¿verdad? Y entonces ella quería videos y fotos, entonces no funcionó, ¿verdad? No, saquemos las Biblias físicas, dijimos, ¿verdad? Entonces, con nuestras Biblias, ¿verdad? Ella empezó a ver que no era un teléfono. Y eso fue hace como 1 mes. Entonces ya como que empezó a tranquilizarse y dijo, bueno, no están ahí entreteniéndose, ¿verdad? Empezó a jugar a ella, no sé, 20 minutos que leemos la Biblia. Y hace como 2 días, ella sacó un libro que tenemos muchos libros en su cuarto, y hay uno que tiene historias bíblicas, hay varios, pero hay uno grande. Y ella lo fue a traer, y se sentó con nosotros y empezó a hacer como que leía. Entonces de verdad nos conmocionó y nos enterneció porque solo con el hecho de ver algo tan constante
y que ella no sabe leer ni escribir, pues, ¿verdad? No sabe al final qué está haciendo, pero ella entendió que leer la Biblia al principio del día es lo que nosotros hacemos y lo imitó. Entonces, quizás ejemplos así, ¿cómo podrías tú decirle a los papás de niños chiquitos o de ya, porque tal vez adolescentes, pero tú bien decías en otros podcasts en ACH que las etapas de 0 a 6, me recuerdo yo, los años de 0 a 6 eran como los claves para la crianza de los hijos. Entonces, ¿cuáles ejemplos nos darías? Bueno, sí, buenísimo ejemplo también, ¿verdad? Porque esta etapa de desarrollo, de 0 a 6, es que no es que sea uno más importante, tal vez, ¿verdad? Aunque yo diría que sí, pero tal vez sí. Pero de verdad, de 0 a 6 son esponjas, realmente. O sea, como que perciben las cosas y lo internalizan de una forma sin juicio, ¿verdad? Porque el juicio ya lo van como que adquiriendo después. O sea, un adolescente mucho más difícil, ¿verdad? Entonces tenemos que aprovechar de ese tiempo y tú lo que hiciste a su nivel con tu ejemplo, ¿verdad? Y no tal vez fue como la intención primordial, ¿verdad? Como que él empezara a hacer, pero ciertamente así pasa, ¿verdad? Y desde esa edad ya se adquieren muchos hábitos. Algo que se me viene a la mente, perdón, tengo dos ejemplos. Una es que la disciplina espiritual de confesar mi pecado. Yo trato de hacerlo con mis hijas. Obviamente con mucha discreción ustedes, o sea, no vamos a, ¿verdad? Como que entrar en las profundidades de este tema. Pero les pido perdón. Trato de disciplinadamente, o sea, yo esforzarme por confesarles cuando yo me he pasado. Y ha sido una variedad de cosas. Un tiempo que yo tuve que decir, miren, mis hijas, perdón, yo he estado malgastando mucho tiempo mío en el celular, de verdad, perdónenme, porque les estoy robando tiempo a ustedes, ¿verdad? Y eso no es un ser buen mayordomo. Entonces, y cuando yo me paso en algo, ¿verdad? O sea, elevo la voz y no debo, las asusto, las hago llorar, lo que sea, trato, ¿verdad? Porque todavía estoy como en proceso, pero trato de llegar y decirles, miren, mis hijas, pequé, o sea, me pasé, perdón, eso no estuvo bien, sin ninguna justificación ni nada, ¿verdad? Aunque dan ganas de darla, pero no. Eso es algo muy importante y no, yo creo que sí ha ayudado mucho a que la confesión sea algo natural en nuestra casa, ¿verdad? Porque ven que yo lo hago. En este momento yo lo estoy haciendo más que ellas, ¿verdad? No sé, porque tal vez hay mucho y ellas no tienen tanto como yo, pero es humillante, ¿no? ¿Saben? O sea, de verdad como nos humilla, pero yo creo que ahí nos quiere el Señor siempre, ¿verdad? Como que obligándonos a ser más débiles para que Él pueda ser más fuerte. Y lo otro, la disciplina espiritual del silencio. Fíjense que es algo muy difícil. Y yo siento que en nuestras vidas se ha dificultado mucho como que realmente tomar un tiempo de estar en silencio, ¿verdad? Y no sé cuál es la otra palabra que estoy buscando, como soledad, no soledad necesariamente, pero estar solos, ¿verdad? Uh-huh. Es que siempre lo he dicho y yo sé que está mal, pero he dicho solitud, es una palabra en inglés que no es así, pero estar solos, ¿verdad? Y en silencio. Entonces, el año pasado, 2 veces, yo fui con una carpa, me fui a acampar a un lado, como 24 horas estuve solo y en silencio. Y mis hijas, o sea, me fueron a dejar, obviamente la bebé ni entiende lo que esté pasando, ¿verdad? Que está pasando, pero mis hijas grandes les iba hablando, miren, de verdad, yo necesito desconectarme, yo necesito pasar ese tiempo y no como para lograr algo, sino solo estar en silencio delante del Señor, ¿verdad? Ahora, les digo esto, yo no sé si va a tener algún fruto bueno eso, pero por lo menos les estoy exponiendo a una realidad en donde ellas ven mi necesidad de las disciplinas espirituales. No como que algo que yo estoy forzando que ellas hagan, ¿verdad? Que salga esto, que lean sus Biblias, pero que ellas ven una dependencia en mi vida, que yo sin eso no podría funcionar, ¿verdad? Yo creo que ahí hay como un cambio muy sutil, pero muy importante. Y qué importante esto que nos cuentas, David, porque es completamente lo contrario a lo que culturalmente nosotros podríamos pensar de un papá. Es decir, esa imagen fuerte que siempre está bien, que los hombres no lloran, por ejemplo. O sea, eso lo hemos escuchado muchas veces.
Si gritan, está bien, porque ellos son, digamos que la autoridad de la casa en un sentido de jefe, ¿verdad? No de que sí sean los líderes del hogar. Pero qué bonito escuchar este otro lado en donde realmente estás reflejando ciertos atributos que tiene incluso nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El hecho de servir, la vulnerabilidad, la cercanía, esa disposición no solo de pedir perdón, ¿verdad? Sino también de perdonar, porque entre más vulnerables y más humildes nosotros seamos, pues es más fácil poder comprender a nuestros hijos cuando ellos se están equivocando, ¿verdad? Y cuando todavía no tienen la capacidad de poder reconocer qué es lo que ellos están sintiendo o de poder autorregular sus emociones, ¿verdad? A mí me pasa muchísimo con Santiago. Él es un niño con un carácter demasiado fuerte y me recuerdo que cuando yo escuché, y perdón que regresemos tanto al podcast de ACH, pero lo tienen que escuchar de verdad, y yo escuché el episodio específico cuando estaban hablando de los niños en la edad de los 2 años y que tú les decías a tus hijas, escuchen a la primera. No sé si esa es la frase exacta, pero hay que escuchar a la primera. Yo llevo tratando de implementar ese escuchen a la primera o no lo voy a decir otra vez, tanto tiempo que simplemente Santi, o sea, yo no sé si no me entiende o si él realmente no quiere entender, pero eso me ha llevado a mí a pensar también en cómo somos nosotros como hijos con nuestro Padre y qué tan paciente es Él con nosotros, ¿verdad? Como los atributos de Él, incluso cuando nosotros no tenemos un referente en la tierra, digamos, como un papá, sí lo tenemos en Él. Y cómo nosotros podemos ver con nuestra actitud como hijos la actitud de Él como Padre. Entonces, qué bonito poder escuchar esto que tú nos estás hablando de otra forma de paternidad y no como la cultura actual nos lo está presentando de construir la masculinidad, ¿verdad? Porque eso es otra cosa completamente distinta, la deconstrucción de la masculinidad con estos atributos de nuestro Padre Celestial que tú estás aplicando en tu familia. Entonces, queríamos preguntarte, ¿cómo podemos evitar nosotros ser influenciados por estas corrientes que actualmente están permeando la cultura en todo el mundo, que contradicen lo que dice la palabra de Dios? Ya sea que la contradigan o bien que traten de adaptarla a una cultura, digamos, humana. ¿Cómo podemos mantener puros los atributos de nuestro Padre para poder nosotros influenciar a nuestros hijos conforme al Evangelio y no conforme a la cultura? No, sí, muy buena pregunta, porque obviamente ustedes saben, ¿verdad?, cuánta enseñanza y ahora cuán fácil es yo estar expuesto a una diversidad de enseñanzas. Yo puedo abrir mi Instagram y ver como que 100 consejos para padres en 15 minutos, ¿verdad? Y puede venir de quien sea, ¿verdad? Y puede ser, o sea, y si yo me fierro a eso, ¿verdad? Y yo estoy como que, bueno, es que yo leí en Instagram que tengo que hacer esto y tengo que decir esto, lo otro, realmente no hay para dónde, o sea, me voy a perder. Y por eso es tan importante tomar un paso hacia atrás, silenciar la cultura por un momento, que únicamente lo podemos hacer silenciando nuestros teléfonos, ¿verdad? Apagándolos, distanciándonos de la televisión, de cualquier fuente de cultura y exponernos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y también nos dice la palabra que nos sirve como un espejo, ¿no? Y cuando yo llego con un corazón sincero, abierto a la palabra de Dios y me analizo junto al Señor y abro mi corazón, expongo, Dios, estoy haciendo esto, me está saliendo esto, enséñame, muéstrame cuál es el camino. Él responde, ¿verdad? O sea, Él sí responde a esa petición de humildad desde un lugar con un corazón contrito, ¿verdad? Delante de Él. Entonces, yo les diría de verdad que escuchemos menos a la cultura a la medida que podamos, ¿verdad? No es necesario estar tan metidos como no estamos. Y yo les hablo desde mi experiencia personal. Yo, David, no tengo suficiente disciplina para tener redes sociales en mi teléfono. Llevo ya 7 meses que no tengo redes sociales en mi teléfono porque yo no puedo, no tengo la disciplina. Intenté y fracasé, o sea, fue un fracaso total.
Entonces, ahora si quiero ver una red social, lo tengo en mi iPad, que es como una cosa enorme, es súper inconveniente, pero ¿qué gano? Gano muchísimo, ¿verdad? Entonces tenemos que como obstacularizar nuestro camino para que sea tan fácil exponernos a la cultura que escuchamos, ¿verdad? Y estar más escuchando a la palabra de Dios. Otra cosa, realmente, a veces creemos que tenemos, y yo recibo preguntas, o sea, gente que escribe, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago en esta situación? En lo otro, ¿verdad? Pero realmente tratar de estar en una comunidad en donde estamos escuchando y abriendo nuestros hogares a otras personas, ¿verdad? Que otras personas pueden decir, mira, yo te he visto cómo hablas a tu hija y no creo que sea de la mejor forma. Porque, ¿qué pasa si alguien me dice eso hoy? ¡Oh! ¿Cómo te atreves? O sea, ¿verdad? O sea, me ofendo, ¿no? Eso quiere decir que me falta humildad, me falta vivir en la forma que Dios nos diseñó para vivir, en comunidad, con nuestros hogares expuestos, con puertas abiertas, ¿verdad? No tan aisladas de que nadie ve cómo crío mis hijos, ¿verdad? Ahí entra mucha vergüenza, mucha soledad. Entonces, otra cosa sería de que realmente tener personas en nuestras vidas que te pueden llamar la atención, que pueden decir, perdón Astrid, pero lo que estás haciendo con Santi, no muy, ¿verdad? No te estoy diciendo esto, ¿verdad? Pero Gracias, que tengamos... Gracias, acepto toda la consejería que me querrás dar. Y no sé si me voy a entender con esto, pero de verdad, si bien es cierto, la responsabilidad de ser padres es única y nuestra, no es una carga que tenemos que tener solos, ¿sí? Podemos hablar con otras personas, podemos hacer consultas a otras personas, pero personas que nos conozcan. Es muy fácil mandar un mensaje por Instagram, ¿verdad? Pero es más difícil quizá preguntar a mi suegra, preguntar a mi vecina, preguntar a otra persona, mire, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Verdad? Quiero que me digas la verdad. Entonces, también como exponernos, eso nos aterriza en la realidad. No nos estamos como ahogando en mar cultural con tanta enseñanza diversa, ¿verdad? Y muchas veces contra la Biblia. Y como decís, al final regresamos al principio, porque es estar primero en sintonía con el Señor, y eso nos va a tener, si tenemos una buena relación con el Señor y si de verdad rendimos nuestro corazón y nuestra voluntad a Él, vamos a poder hacerlo de forma horizontal, ¿verdad? Y qué importante, yo creo que eso es algo clave para aprender a cómo criar a nuestros hijos, tener amigos, familia o gente que nos ame o que amo, digamos, yo me puedo pensar a mi esposo que tenga amigos hombres que quizás le llevan 10 años, ¿verdad?, de experiencia de hijos y que vaya y le diga, vos, mira, me está pasando esto con Aria, ¿qué piensas de esto? Y número uno, que sean relaciones pues seguras, ¿verdad? Seguras, confiables, y en segundo lugar, que de verdad tengan un consejo del Señor, porque como decías, David, es tan fácil ir a redes sociales y puedes buscar opiniones encontradas de un mismo tema, ¿verdad? Preguntas, ¿cómo hacer que el niño deje de usar pañal? Y están A, B, C, D, E, F, G, H, un montón de, ¿verdad?, de como métodos, pero podemos ir primero a la palabra, que el Señor nos dé sabiduría, y segundo, a amigos o gente que nos ame, que nos dé un consejo basado en la palabra de Dios. O sea, que el principio, o sea, mira, el principio bíblico es esto, esto y esto. O sea, tu hijo es así, así. Y entonces un comportamiento lo podrías abordar de la siguiente manera, ¿verdad? Eso me pone a pensar un poco también qué versículos bíblicos específicamente utilizas tú como para hacer ese consejo. O sea, no solo para ti mismo, para tu esposa, ¿qué pasajes bíblicos podrías darnos para que podamos ver un principio realmente sano de paternidad piadosa, de paternidad como pues, digamos, ver algún ejemplo de un padre en la palabra de Dios que nos dé a nosotros esos luzazos de cómo tiene que ser? O algún pasaje, a mí se me viene a la mente más, pero es más al revés de hijos a padres, pero también tiene validez y ese se los quiero leer, es Efesios 6, 1 al 4.
empieza aquí Pablo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego Pablo dice: y vosotros padres, que es una de las pocas referencias, diría yo, en la palabra específicamente en el Nuevo Testamento, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese sería un ejemplo que yo encontré. No sé, David, ¿tú cuál otro ves para poder enriquecer a los padres y poder decirles: miren, en la palabra está el consejo del Señor, toda la sabiduría del Señor está en la Biblia? Sí, en primer lugar, en cuanto a la crianza, la Biblia de verdad no es tan explícita, ¿verdad? Como lo que tú mencionaste, es una de las pocas veces que hay como un mandato para padres. Entonces tenemos que entender, por alguna razón, Dios no creó como un otro libro sobre la crianza, que hagan esto, lo otro. No. Hay una razón porque no fue explícita una como lista de reglas en cuanto a la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Y yo lo que creo es que porque Él siempre quiere llevarnos de vuelta a que se trate de una relación dependiente con Él, cualquier relación que tenemos. Ahora, los principios que yo diría más importantes, regresa a amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. En este momento, el prójimo, ¿quién es? Entonces son mis hijos, están en mi casa, entonces los tengo que amar. Ahora, más adelante, ¿cómo define Pablo el amor? Bueno, el amor es bondadoso, es paciente, no guarda rencor. Toda esa cosa me va sirviendo porque estoy amando a mi prójimo, que son mis hijos. Hay cosas muy generales que sí enseña la Biblia, que son sumamente aplicables, ¿verdad? Para la crianza con nuestros hijos. Otra cosa, por ejemplo, que creo que es muy importante, no le hemos hablado casi que para nada, pero el tema de límites. Y ese no es como un versículo que nos orienta, sino como un concepto que Dios introduce en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y sigue en el Nuevo Testamento, que debemos tener ciertos límites con nuestros hijos, ¿verdad? Y aún con nosotros, con nuestra pareja, y en nuestras familias. Entonces, para mí siempre es difícil, ¿verdad? Como dar un versículo: mi hijo está siendo rebelde. Ve a no sé cuánto. O sea, cuesta mucho, pero también yo creo que tenemos que obviamente ver que Dios no quiso que fuera así la Biblia, ¿verdad? Como un handbook, como librito que podemos agarrar y como, ve la página 176. No es un manual. ¿Verdad? Uno que me gusta, por ejemplo, cuando Jesús habla de que si tu hijo te pide un pan, ¿verdad? Y no le vas a dar una serpiente, ¿no? Ustedes, siendo padres malos, no van a hacer eso, ¿verdad? Y perdón, no tengo la cita acá, pero espero que conozcan la historia. Lo voy a buscar. Pero en esencia, yo soy malo. O sea, yo no tengo lo suficiente, yo no tengo los recursos, yo puedo tener todo el conocimiento del mundo y aún eso no como que sube mi estatus de ser un buen padre, porque la entidad principal que tengo no es como padre, sino es como hijo. Y en eso sí es claro la Biblia, que mi identidad principal sigue siendo como hijo. Y llego a la mesa de ser padre con mi identidad firme en que soy hijo primero de Él, ¿verdad? Que llego a su familia por medio de adopción, estoy enfocado en esa relación y de ese entendimiento que soy aceptado, amado, redimido, puedo ser un padre, y no que refleja perfectamente a mi Padre Celestial, porque nadie puede hacerlo, ¿verdad? Y nuestros hijos no necesitan otro intermediario que no sea Cristo, ¿verdad? Y lo he dicho en varias ocasiones, mi meta principal con mis hijos es que un día les puedo llamar mis hermanos en Cristo. Esa es mi meta principal, ¿verdad? Entonces, sí, para mí cambia mucho el enfoque de que por alguna razón la Biblia lo que sí da es un montón de malos ejemplos de padres, ¿verdad? Da malísimos ejemplos de padres ausentes, padres abusivos, padres que tenían muchas esposas, padres que no sé qué, o sea, desastre tras desastre, ¿verdad? Pero por lo que hizo Jesús, llegamos a Hebreos 11 y los llaman héroes de la fe.
¿verdad? Por la redención que nos trae Jesús. Entonces, aún lo que yo tengo, el pan que yo puedo dar a mi hija, ¿verdad? Lo que yo sé, lo que yo he aprendido, lo que yo tengo para dar, ¿verdad? Dios pues lo usa y lo redime. Entonces, también yo creo que es muy claro que si bien es cierto, Dios nos da un rol importante, no es de ser Cristo en nuestras familias. Solo hay uno que sea intermediario entre nuestros hijos y Dios, y es Cristo. No soy yo, ¿verdad? Entonces, también me alivia un poco la carga que si yo tengo la oportunidad, el privilegio de enseñar sobre esto con mis hijos, enseñarles lo que a mí más me importa, que es Cristo, el Evangelio. Pero yo soy su Salvador y nunca lo tengo que ser. No es mi carga, ¿verdad? Porque sería demasiado. Y qué bonito esto que nos hablas, David, porque creo que resume cómo nosotros podemos aplicar el Evangelio en la crianza de nuestros hijos. Sin querer queriendo, te adelantaste a nuestra última pregunta, que era eso: ¿cómo un padre puede modelar el Evangelio? Y qué más modelo que reconocer que no son los salvadores de sus hijos, que no son los y que tú, pues el rol que juegan los padres en este caso es de poder modelar con el ejemplo, con su vulnerabilidad, con su servicio a su esposa y a sus hijos, el amor que Dios tiene para nosotros. Y pensaba, escuchándote, que justamente tal vez si no hay un manual como tal, de ir a la página 176, como tú dijiste, pues sí hay un modelo perfecto de paternidad, y ese modelo perfecto de paternidad no lo vamos a poder aplicar si no lo conocemos, si no lo buscamos. Y tal vez yo esto lo estoy hablando así, pensando en voz alta, ¿verdad? Me puedo equivocar, pero no hay un manual justamente para que busquemos la fuente del conocimiento, que es nuestro Padre Celestial, y que en algún momento, cuando nuestros hijos se conviertan en hermanos, que me encantó esa frase, por cierto, ellos también puedan buscar a su padre para poder ejercer la paternidad, o en el caso de las mujeres, su maternidad, conforme al Evangelio. Por último, David, quisiéramos que nos contaras un poquito acerca de tu canal en YouTube. Sé que es algo nuevo, pero nos encantaría poder seguirte también en tus redes sociales, en el canal. ¿Dónde más o qué recursos le podrías dar tú a los papás, a los hombres, para que puedan seguir formándose y poder ir a las fuentes que les van a dar la información correcta? Sí, gracias, Astrid. De verdad que el canal lo tengo un poco abandonado, pero hay un par de temas y ahí lo vamos a seguir. Ay, y saben, suena como una excusa muy como, ay, David, pero de verdad, esto de ser papá de niños chiquitos, ustedes entienden, y con todo, o sea, estar en casa, o sea, sentarme a grabar un video, o sea, no es cualquier cosa, ¿verdad? O sea, es como mucho trabajo. Entonces, ahí ya hay unas cuantas cosas. Ahí me pueden seguir como David McCormick, ahí en YouTube, que ya tengo un par de videos y pronto voy a estar subiendo algunos más. Más que todo sobre la crianza, ¿verdad? Eso es lo que voy a estar como enfocando. Yo creo que hay muy pocas voces cristianas como de masculinas, ¿verdad? Sobre este tema. Y creo que es importante que haya más riqueza en ese sentido. También, como dijeron, estoy con Aisha de López en el podcast Religión Pura. Yo les también por Religión Pura hablamos de muchas cosas, pero eso también es un recurso muy excelente. Pues, y en Instagram y Facebook estoy como David McCormick 12, creo, no recuerdo, pero ahí ha de salir, digo yo, David McCormick 12, perdón, 1 a 11 ya estaba ocupado, entonces David McCormick 12, estoy ahí, trato de subir algún contenido, ¿verdad? Que espero que sea de bendición para sus vidas. Sí, yo justo he visto tus posts y publicaciones en Facebook, que es donde te sigo, y realmente ha sido de bendición para nosotros, y no solo escucharte hoy, escucharte siempre en Religión Pura, hablando de todos los temas que son importantes, ¿verdad? Para ACH, y así que te agradecemos
que hayas estado hoy con nosotros, por tu tiempo, porque sabemos aquí los tres que de grabar 40 minutos de corrido es un milagro con niños chiquitos. Así que gracias, David, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como ADEPRIC-GT y para más recursos visita nuestra página adepric.org.